Bueno, muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Lady Zuluaga. Soy investigadora legal senior y coordinadora de proyectos en el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Y el día de hoy estaré moderando este evento. Les recordamos para quienes están ingresando que el día de hoy tenemos interpretación simultánea. Una de nuestras panelistas estará haciendo su intervención en inglés. Entonces, en la parte inferior van a encontrar un botón para la interpretación y pueden escoger inglés o español, dependiendo de lo que requieran. Em, y bueno, básicamente hemos organizado dos eventos sobre sostenibilidad de las baterías en el marco de la transición energética justa, vinculadas también sobre implicaciones para las empresas y los inversionistas. Un primer evento tuvo lugar hace un par de semanas y se enfocó en el sudeste asiático y el día de hoy estaremos abordando ese tema a partir del contexto de América Latina y para eso contamos con importantes expertos y expertas en la región. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos es una organización que promueve una mayor concientización y una discusión informada sobre la problemática de los derechos humanos relacionadas con las empresas y hacemos un monitoreo de más de 10.000 empresas en todo el mundo y en más de 180 países. En el marco del trabajo que hacemos en el Centro de Información, tenemos diferentes programas y justamente uno de estos programas es el de Transición Justa y Recursos Naturales, que busca promover tres principios, uno de ellos enfocado hacia la confianza y prosperidad compartida, el segundo hacia la protección social y los derechos humanos y el tercero vinculado a las negociaciones justas, todo esto en el marco justamente de la transición energética. A partir del trabajo que hacemos desde el programa de transición justa y recursos naturales, hemos desarrollado diferentes herramientas que nos permiten informar justamente sobre lo que estamos viendo a partir del impacto que tienen diferentes sectores vinculados a esa transición energética. En el marco de ello, entonces, hemos desarrollado lo que denominamos el rastreador sobre minerales de transición, que se actualiza cada año y que rastrea las implicaciones para los derechos humanos en el marco de la extracción de 7 minerales claves justamente para esta transición a una economía neta de carbón cero. Y estos minerales son el bauxita, el cobalto, el cobre, el litio, el magnesio, el níquel y el zinc. También hemos desarrollado otra herramienta que es el marco referencial de energías renovables que también se actualiza cada 2 años. Em, en el marco de este índice lo que hacemos es justamente evaluar las políticas y prácticas de los derechos humanos en el marco justamente de diferentes proyectos vinculados con energía renovable y sobre todo aquellos sobre proyectos eólicos y solares. Y finalmente, dentro de este programa también buscamos colaborar con las empresas para que éstas comprendan cómo pueden impulsar la prosperidad compartida y el liderazgo de los pueblos indígenas a través de modelos comerciales que sean transformadores. Como les anticipé, este webinar se centrará justamente en el abastecimiento responsable de minerales para baterías en América Latina y se ahondará justamente en la situación de Chile a partir de operaciones relacionadas al litio y al cobre. Contaremos con perspectivas desde la sociedad civil, con perspectivas de diferentes industrias y inversionistas y también buscaremos discutir algunos de los avances en materia de políticas y requisitos que se han vinculado con la debida diligencia, sobre todo dentro de la Unión Europea. Sin más preámbulos, voy a introducir a nuestros panelistas para dar inicio a nuestras webinar ya de manera más formal con las preguntas que tenemos para ellos y ellas. El día de hoy entonces nos acompaña José Arwin, quien es el coordinador del programa de globalización y derechos humanos del Observatorio Ciudadano en Chile. También nos acompaña Sergio Chamorro Áviles, quien es abogado del Consejo de Pueblos Atacameños de Chile. Nos acompaña Emily Ritchie, directora de políticas de cadenas de suministro, de transporte y medio ambiente.
Y también nos acompaña Jenny Bento, quien es la presidenta del Comité de Derechos Humanos, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en Perú. Entonces, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Hemos preparado una serie de preguntas y les recordamos a nuestros panelistas que tienen alrededor de 6, 7 minutos para responder esas preguntas. Y también les recordamos a quienes están asistiendo al webinar el día de hoy que tenemos una pequeña cajita para preguntas. Pueden incluirlas en el chat que estaremos básicamente abordando hacia el final del webinar. Así que muchas gracias nuevamente a todos los y todas las panelistas por acompañarnos el día de hoy. Será un placer contar con su experiencia y sobre todo generar como discusión en este tema que es tan crucial para nuestra región. Vamos entonces a comenzar con Sergio. Em, y básicamente la pregunta que queríamos hacerle el día de hoy, y sobre todo a partir de esa experiencia que usted tiene y de cómo la comunidad a la cual usted pertenece ha experimentado directamente los impactos de la extracción de litio, queríamos preguntarle cuál ha sido esta experiencia, cuáles son justamente estos impactos y en especial qué le gustaría que se cambiara hacia el futuro. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer la invitación que se nos realiza. Actualmente soy asesor jurídico del Consejo de Pueblos Atacameños, soy un trabajador más de la organización, no soy vocero de ninguna comunidad atacameña. Sí acompaño a una organización que reúne a comunidades atacameñas Licanantay y desde el permanente trabajo de las comunidades que se nos ha encomendado y se nos mandata como abogados, estamos permanentemente revisando y ejerciendo acciones en la protección del territorio. Desde esa perspectiva puedo acompañar de que me encuentro en estos momentos en San Pedro de Atacama. Soy habitante de la comuna de Calama, soy calameño, como decimos por acá. Calama tiene como principal causa de muerte el cáncer a consecuencia de la contaminación que genera la gran minería del cobre. Otro de los recursos de abastecimiento que se señalaba anteriormente, Calama fue declarado zona saturada por material particulado 10 en el año 2009. Frente a una comuna que es declarada saturada, debe implementarse de forma inmediata un plan para descontaminar, que es un instrumento de gestión ambiental para poder salvar vidas y la salud de la población, que es un principio de derechos humanos, que es el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Lamentablemente el Estado de Chile se ha demorado 15 años y todavía no dicta un plan para descontaminar la comuna. Día a día enfrentamos situaciones de enfermedades asociadas a la toxicidad de respirar y lo que es vivir en Calama a consecuencia de la extracción de la gran minería del cobre. En San Pedro de Atacama, Atacama la Grande, que es un área de desarrollo indígena, se extrae otro de los recursos que sirven para lo que llaman la transición energética que demanda el norte global y también Europa. Hoy estamos viviendo y padeciendo efectos sinérgicos, estamos frente a la acumulación de distintos impactos en el territorio, tanto de la minería metálica como no metálica. Ya hemos podido constatar un daño grave e irreparable, acumulativo en el tiempo, que ocurre en el Salar de Puntas Negras, un lugar, cierto, que a consecuencia de la gran minería también del cobre ha generado un impacto y que a través de los esfuerzos de la propia comunidad afectada, que en este caso es la comunidad territorial de Peine, conjuntamente con el Consejo de Pueblo, más el Estado de Chile y la empresa que comete esta infracción minera escondida, BHP Billington, se sientan a la mesa a instalar una mesa de gobernanza para la recuperación de la subcuenca del Salar de Puntas Negras. Este hito es muy importante hoy para el conjunto del pueblo atacameño en el marco que nos permite
a través de esta mesa de gobernanza, poder buscar 19 medidas ambientales que tienen por objeto recuperar. Y es un espacio de diálogo donde se han sentado los infractores, como también las comunidades, y hacemos un esfuerzo permanente, ya casi de 2 años y medio, para poder recuperar dicha cuenca. Por otro lado, tenemos infracciones ambientales que han sido constatadas por la autoridad ambiental. Tal es el caso de la empresa SQM, que se constató 6 infracciones ambientales, que entre ellas es la extracción de salmuera por sobre lo autorizado y una sobreextracción. Tenemos una afectación progresiva del estado de vitalidad de los algarrobos en un área que está denominada como Pozo Cámara 2. Tenemos una situación que está relacionada con el funcionamiento ecosistémico también del lugar. Se ha degradado ciertas consecuencias de esta sobreextracción, y que en la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el órgano del Estado, inicia un procedimiento de sanción, pero la legislación chilena permite que el infractor pueda presentar un programa de cumplimiento ambiental y con eso suspender el procedimiento sancionador, estableciendo medidas que están destinadas a recuperar, o más bien impedir que se siga profundizando el daño. Es así que el Consejo de Pueblos Atacameño recurre ante el Tribunal Ambiental, ante la Judicatura, en búsqueda de justicia ambiental, para revisar si es que las medidas que propone el infractor cumplen o no con un estándar de integridad, de eficacia, y si son verificables estas medidas y pueden resolver el asunto de las infracciones. Es así que el Tribunal Ambiental señala con mucha claridad de que existe hoy día una incertidumbre científica en cuanto a la modelación hidrogeológica. Existen modelos hidrogeológicos del comportamiento. Cuando hablamos de litio estamos hablando de salmuera, aguas continentales, estamos hablando de una minería del agua en una zona desértica, y que esta minería del agua ha sido constatado también por la Dirección General de Agua, también a través de una acción realizada por las comunidades atacameñas. Recién la autoridad estatal reconoce que la salmuera es agua continental. Después de un largo lapso de tiempo, ratifica y dice la Dirección General de Agua que cuando nos referimos al litio, nos referimos a este contexto. Es así que esta incertidumbre científica se da porque las empresas entienden de que hay un tipo de modelación hidrogeológica. Las comunidades elaboran con su propio conocimiento territorial, que también es científico, se articulan a través de una unidad de medio ambiente, que es una unidad especializada de las propias comunidades atacameñas. Entendemos que el comportamiento de la cuenca tiene un tipo de modelación, mientras que el Estado entiende otro tipo. Y ahí nos enfrentamos ante 3 variables de entendimiento de la cuenca que nos están llevando hoy día a una incertidumbre científica, pero también a una condición de fragilidad que presenta la cuenca del Salar de Atacama. Creo que por ahí hay un tiempo al cual también debo respetar. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por este contexto y justamente compartir como todos estos dificultades y obstáculos que han enfrentado para visibilizar y para buscar una protección efectiva de las comunidades. Ahora, mi siguiente pregunta va para Emily. Tengo dos preguntas que voy a intentar como conectar de alguna manera. Y básicamente lo que quisiéramos preguntarte es, ¿has seguido bastante de cerca la evolución de las políticas a nivel de la Unión Europea? Y en ese sentido quisiéramos conocer un poco cuáles son esos aspectos más destacados en cuanto a las nuevas obligaciones de las empresas, incluido lo que dispone el reglamento de la Unión Europea sobre baterías, la directiva sobre debida diligencia. Y la segunda parte de la pregunta está vinculada a cómo las políticas y prácticas del sector automovilístico, justamente a partir de esta campaña que se tiene de Lead the Charge, han ido actuando
cuáles son algunos buenos ejemplos y también si existe alguna laguna o algún aspecto que aún se deba de trabajar hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, con relación a tu primera pregunta, con relación a la política de la Unión Europea, sí, de hecho, se han producido aspectos de la legislación, sobre todo en temas de las obligaciones de la compañía para temas de la debida diligencia, con el fin de limpiar la cadena de suministro de las baterías. Como tú lo mencionaste, esta regulación de baterías y la directiva también para la debida diligencia. Y, y estamos hacer que estas prácticas sean un requisito fundamental para las entidades que quieren hacer desarrollar negocios en la Unión Europea y particularmente para los aspectos que tienen que ver con los minerales que son utilizados para las baterías, como el litio, el zinc y eh, estas son recomendaciones importantes son claramente importantes para limpiar las cadenas de suministro, pero lo importante es que la implementación se haga y que de hecho que se generen cambios directamente en esta cadena de suministro. Entonces, en el tema específico de la regulación de las baterías es qué es lo que sigue y qué es lo que es. Entonces, primero, esta regulación fue adoptada en el 2023. Es una legislación ambiciosa que trata de hablar de la sostenibilidad en la cadena de suministro de las baterías, particularmente en la vida de vigencia, que van a empezar a implementarse en agosto. Cualquier empresa que esté tratando de ubicar o de colocar baterías en la Unión Europea tendrá que tener una serie de estándares internacionales y un sistema de gerencia claro y requiere que establecen sistemas de seguimiento que se permita hacer seguimiento específicamente desde esos materiales, desde su origen y las minas, y también mecanismos de solución, de remedios o de remediación y también estrategias para poder manejar los registros, perdón, para manejar los riesgos, afectaciones a derechos humanos y el medio ambiente, de ellos mismos o de otros terceros. Cualquier empresa que esté tratando de poner baterías en la Unión Europea tendrá que seguir esto y esto aplica para todas las empresas, tanto locales como internacionales. Esto va a empezar en agosto y llegar a esa implementación es uno de los aspectos claves. Lo que está sucediendo en este momento es realmente que las empresas empiecen a planear de manera proactiva y puedan implementar sistemas monitoreo y que responsabilidad sean realizados de manera adecuada y que empiecen con actores directamente en los territorios, que estén trabajando con los sindicatos, con las personas y también viendo cómo, por ejemplo, se está apalancando las relaciones entre las personas que están ofreciendo y comprando este tipo de materiales para ver una cooperación más colectiva. Y desde el punto de vista de las políticas, la Comisión ha publicado publicará una guía completa para la implementación del próximo año. Estamos trabajando muy de cerca para que estas guías nos permiten llegar a este compromiso y para asegurar que podemos esperar eh, que estos aspectos sean o se cumplan con las mejores prácticas empresariales. Mm, Y obviamente también para que los países donde se están haciendo este tipo de explotaciones puedan hacer reportes directos sobre la manera en que se están haciendo estas explotaciones en las regiones. Entonces es un poquito sobre la parte de la política y como para tocar la segunda pregunta sobre las prácticas que se están haciendo y sobre todo esta iniciativa de liderazgo del cambio. Se está trabajando a nivel internacional, nacional y regional, nacional, para llegar a unas cadenas de suministro que sea cero, con carbono cero.
Tenemos tratando de hacer también que se generen las presiones y los apalancamientos para que se generen los cambios directamente en las empresas. Y el cambio que está haciendo el primer enfoque es crear un grupo de líderes, junta de directores que puedan estar trabajando en los temas de inteligencia de IA en términos de empresas de derechos humanos y también para poder encontrar dónde hay progresos y dónde hay vacíos que necesitan trabajarse. Y para el 2024, que es importante, se le pidió a ciertas empresas como Mercedes-Benz, Tesla, Volvo y otras, empiezan a hacer trabajos directos sobre su responsabilidad en temas de derechos humanos en su cadena de suministro. Y también es importante el Tesla que mejore el que empiecen a funcionar un incremento del 18% en el mapeo de sus cadenas de suministro de litio, magnesio y otros minerales directamente de las empresas que están encargadas de la extracción. Eh, También hemos mostrado, tenemos que unas empresas chinas avancen en su debida diligencia, que también hay una presión muy grande por parte de la Unión Europea en términos de la regulación implementada y de este impacto que estamos esperando se pueda llevar a cabo, pero también estamos hablando de los vacíos, hay unos vacíos persistentes. 70% de las empresas que crean automóviles no consideran directamente los derechos humanos de los grupos indígenas y en muchas ocasiones no tienen un sistema de identificación, manejo y la mitigación de los daños a los grupos indígenas y otros lugares en donde están funcionando. Tenemos los datos completos y ya pues en el reporte nos muestran en qué aspectos tenemos ya avances y en cuáles todavía tenemos vacíos que tenemos que ir tocando en estos días. Muchas gracias, Emily, por esta eh, pequeña introducción de lo que está pasando en el marco de la Unión Europea. Creo que es bastante importante y significativo y como bien mencionas, hay aún algunos retos y desafíos para lograr justamente que estas políticas se apliquen y sobre todo que las empresas generen los cambios que se necesitan para garantizar la protección de los derechos humanos. Y ahora entonces tengo un par de preguntas para José, así que muchas gracias José por sumarte. Y básicamente quisiéramos como saber, conocer tu perspectiva ahora que justo Sergio nos compartió un poco de los impactos de la extracción de litio en las comunidades locales del norte en Chile, como básicamente qué medidas podría adoptar el gobierno chileno para reforzar ese respeto por los derechos humanos en el marco de la extracción de litio y cobre en el país, y también cuál es ese papel que pueden desempeñar las empresas que utilizan justamente estos minerales para garantizar la promoción de prácticas que sean acordes a los derechos humanos. Gracias al centro por esta invitación y un placer estar con ustedes. Ya Sergio dio cuenta, ¿no es cierto?, de los principales impactos del desarrollo de estos minerales en Chile. Hay que señalar que Chile produce un cuarto del cobre a nivel global y un tercio del litio hoy existente a nivel internacional. Y por lo tanto el desafío es enorme. Pero a mi entender, los desafíos que tiene Chile en este sentido tienen dos dimensiones. Uno como regulador, el Estado como regulador, y ahora, en el pasado y con mayor razón ahora, también como productor. Y eso tiene que ver con que la principal empresa cuprífera chilena es Codelco, y Codelco ahora se expande en asociación con privados de capitales nacionales y extranjeros también hacia la explotación del litio. Como regulador, Chile tiene serios déficits, el Estado, en diversas materias fundamentales, dado que estos minerales son extraídos en territorios indígenas. Uno de ellos son los derechos de pueblos indígenas, como señalaba Sergio. Y si bien el Estado chileno ratificó el convenio 169, la regulación de los derechos que este convenio reconoce, incluyendo los derechos territoriales,
sobre tierras de ocupación tradicional, derecho al medio ambiente y el derecho de consulta, ha sido muy insuficiente. De hecho, en una medida importante, hasta hace muy poco tiempo atrás, el cobre y también el litio habían sido desarrollados sin procesos de consulta, menos aún con el estándar del consentimiento libre, previo e informado. En materia ambiental, su legislación también tiene severas insuficiencias. Demostración de ello es lo ocurrido con las aguas en el salar de Atacama. Y si bien hay procesos de fortalecimiento o de reforma de la legislación ambiental, preocupa en particular en este momento un proyecto de ley promovido por el Ejecutivo para acelerar las autorizaciones sectoriales, que propone modificar 37 cuerpos legales y evidentemente también va a afectar la legislación ambiental ya frágil en esta materia. Chile tampoco cuenta con una legislación vinculante en materia de derechos humanos y empresas. Tiene dos planes nacionales de acción que han demostrado ser insuficientes para poder tener un impacto, incluyendo en las empresas estatales, eh, para cambiar su conducta, para que ésta sea acorde con los principios rectores de Naciones Unidas sobre la materia. Y el Estado entonces tiene, como señalaba, una responsabilidad como productor. Codelco es la principal empresa productora de cobre en el mundo y se expande al litio. Y ya los principios rectores establecen la especial responsabilidad de las empresas estatales y la coherencia que deben tener para asegurar la debida diligencia en derechos humanos. Y Codelco no ha sido un buen ejemplo en este sentido, según eh, se constata de los propios estudios que ha hecho el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos. Entonces, los desafíos son enormes en este sentido y desde sociedad civil estamos trabajando para promover las reformas legales y promover los estándares de las empresas como Codelco en materia de derechos humanos. Ahora, a nivel internacional, y dada, ¿no es cierto?, este volumen de producción de estos minerales críticos que tiene Chile, también se presentan desafíos enormes. Chile exporta, el 80% de sus exportaciones mineras van a China, seguido por Estados Unidos con el 8% y Unión Europea con el 6%. Entonces, China produce además el 83% de las baterías a nivel global. Y ello implica, nos obliga a mirar no solo a las empresas, sino que a los estados por la responsabilidad extraterritorial que ellos tienen. Sabemos que China ha aceptado recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos en el EPU del 2018 de establecer normas para hacer efectiva la responsabilidad de las empresas chinas que operan fuera de ese país. Hasta la fecha no sabemos que ello haya sido utilizado. Y empresas chinas que operan en Chile, como Tianqi, no demuestran un comportamiento eh, eh, em, mejor en materia de derechos humanos. Sobre Unión Europea, ya Emily daba cuenta, ¿no es cierto?, de la normativa. Solo señalar, si me resta un minuto, que miramos con atención el acuerdo marco avanzado suscrito por Chile con Unión Europea el 2023, que contiene una sección referida a energía limpia y a materias primas, de acuerdo a la cual se exigen evaluaciones de impacto ambiental para proyectos de impacto significativo. Además, se incluye una sección de desarrollo sustentable que contiene disposiciones orientadas a asegurar derechos laborales y al medio ambiente. Lamentablemente no contiene normas referidas a derechos de pueblo indígena. En fin, esto en el marco del tiempo que se me da y tal vez en las preguntas puedo profundizar con qué acciones estamos desarrollando desde sociedad civil para intentar hacer exigible esta responsabilidad de las empresas internacionales que están involucradas en el litio y en el cobre en Chile. Gracias. Muchas gracias, José,
todos estos aportes. Vamos entonces a dar paso a Jenny con la última parte de las preguntas y gracias a quienes ya han puesto sus preguntas en el chat o en el botón de preguntas. Les invitamos a que lo sigan haciendo. Y bueno, básicamente, Jenny, como lo que queríamos conversar contigo está muy enfocado hacia el contexto de Perú. Justamente Perú es uno de los países que aparece constantemente en nuestro monitor de minerales de transición y aparece justamente como con un número bastante significativo de denuncias sobre afectaciones a los derechos humanos vinculadas con el sector minero. Y ahí entonces la pregunta que tenemos es, ¿qué más se necesita reforzar para garantizar como el respeto de los derechos humanos en el marco de la cadena de suministro del cobre o de cualquier otro mineral también ahí en Perú? Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, con todos y todas. Disculpen que esté un poco informal, estoy en la mina en estos momentos, así que muchas gracias por la invitación. Primero, a modo de contexto, el sector minero en el Perú representa el 8.3% del PBI. Para que se hagan una idea, el 58 o 59% de las exportaciones genera canon, regalías, fondos de desarrollo. En algunas regiones inclusive se duplica el presupuesto público, promedio de 200.000 puestos de trabajo directo, siendo que la minería tiene un impacto indirecto e inducido de más 6, más 8 puestos de trabajo indirecto por cada directo, obras por impuestos, APPs, entre otros. Es un sector muy importante para la economía del país. No obstante, estamos en un contexto de alto riesgo ya en algunas regiones del país, principalmente en la zona de Trujillo y en la región de Trujillo, La Libertad y en Puno. Creo yo ya de que hablamos de zonas de alto riesgo para la extracción de minerales, especialmente vinculado a lo que es el oro y la presencia de minería ilegal, de minería criminal, como lo dicen en algunos países como Colombia, y esto ha ocasionado nocivos impactos negativos, no solamente para el desarrollo de la actividad, sino en los derechos humanos de las personas, no solamente trabajadores, comunidades, ha alterado todo el entorno de la región. Entonces se ha incrementado el financiamiento político, el lavado de activos, redes de corrupción. Han habido aproximadamente 600 atentados contra el sector minero formal, o sea, instalaciones mineras, 18 muertos en la región de Patas a causa de la minería ilegal criminal, 670 detenidos. Entonces es un fenómeno bien peligroso que además ahora está recibiendo financiamiento de organizaciones mafiosas, crimen organizado, crimen transnacional. No solamente le pasa a Perú, sino a los demás países vecinos en las zonas limítrofes. Me refiero al Tren de Aragua o al Comando Bermelo. Creemos que esto está debido al alto precio de los minerales, a la pobreza rural incrementada por la pandemia y a una informalidad que en el Perú bordea el 78%. La minería ilegal, para que se hagan una idea, representa un promedio de 10.500 millones de dólares anuales y una pérdida del PBI de 2.5%. No quería dejar de mencionar este contexto terrible para el país y ahora sí llevarlos al tema del cobre. Como hemos mencionado, hay una alta demanda de cobre. Hoy, más o menos aproximadamente 1.700 kilotoneladas a 2.000 kilotoneladas es lo que estamos produciendo, pero para el 2050 vamos a triplicar esta necesidad, aproximadamente 3.500 kilotoneladas. Lo mismo va a ocurrir con el níquel, lo mismo va a ocurrir con el litio. En el litio, aproximadamente 250 kilotoneladas, vamos a necesitar 2.500 kilotoneladas. El problema grave que tenemos ahora en nuestra región es que podemos estar perdiendo la oportunidad. Países como Chile, Argentina y Perú somos clave para poder acompañar este proceso de tránsito a las energías renovables, eólica y solar, hacer la expansión masiva de la electrificación que va a ayudar evidentemente a reducir la huella, prevenir el impacto del cambio climático, no sobrepasarnos el 1.5% del calentamiento global y vinculado también a las altas expectativas de desempeño que se mira hacia la industria y este cambio generacional que también está exigiéndole a una industria a ser una industria cada vez más responsable y responsable con los medios de vida y los medios que nos rodean. Entonces tenemos un problema de suministros y un problema de agotamiento de estos suministros porque no hay grandes proyectos. Si miramos en el caso peruano, después de que ya hay otro proyecto que esperemos que sea viable en la zona de Cusco en los próximos años, pero de ahí no hay grandes proyectos. Está siendo bien difícil acceder al mineral de cobre. ¿Qué esperar en ese contexto entonces de la industria? Y ahí creo que yo represento a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que tenemos asociados mineros en la sociedad dedicados a la producción de cobre. Muchos de ellos están ya apostando no solamente por
tener estándares, políticas, el estándar de desempeño del IFC, algunos están vinculados o alineados a lo que es el estándar del ICMM, que es el Consejo de Minería de Metales, y otros ya han iniciado procesos de certificación como Copper Mark e IRMA. Y estas certificaciones son muy importantes porque te exigen un desempeño, por ejemplo, en temas de gestión, evaluación de riesgos, integridad empresarial, transparencia con los negocios, cumplimiento legal, informes de sostenibilidad, cómo abordamos el tema de seguridad y salud en el trabajo, cómo abordamos el cierre de suministros responsables, cómo estamos trabajando con nuestra cadena de suministros. En temas de derechos humanos, íntimamente relacionado con lo que conocemos por las guías de debida diligencia de la OCDE, por lo que conocemos de los principios rectores. Diría yo, desde mi punto de vista, que IRMA es una de las certificaciones más robustas y que entra muy al detalle en temas de debida diligencia en derechos humanos, como es el compromiso político, la evaluación de riesgos e impactos en derechos humanos, colocar en el centro a la persona humana al momento de analizar los potenciales riesgos, la prevención y mitigación, reparación de los impactos en derechos humanos. Desde la Sociedad de Minería, y ya me quedan 2 minutos, nosotros hemos en este esfuerzo construido a lo largo de 10 años una gobernanza, y esto es un proceso gradual, desde tener un comité de asuntos sociales, un comité de derechos humanos, previamente un grupo de trabajo en derechos humanos y luego un comité, tener nuestra política en derechos humanos, un principio alojado en el código de conducta, un mecanismo de evaluación a los asociados al fin de año para ver cómo estamos cumpliendo este código de conducta, luego un largo trabajo de sensibilización a todos los asociados a incorporar no solamente estos estándares sociales y desempeño, sino también los estándares de derechos humanos que generan definitivamente un valor agregado para las empresas. Y además que contribuyen, es uno de los factores que contribuye a asegurar esta licencia social para operar y ser responsables con los medios de vida y con nuestras comunidades que nos dan acogida. Hemos trabajado en ese sentido recientemente luego de un proceso de maduración, como les digo, de 10 años de sensibilización, de capacitación, una guía de consultas, quejas y reclamos que la acabamos de actualizar, y en esa misma línea, luego de 1 año y medio de trabajo con el acompañamiento de la OCDE también, presentamos nuestra guía de diligencia en derechos humanos, que se alinea con los pasos que tiene la guía de diligencia de la OCDE, que también está estrechamente relacionado con este nivel de operativización que tiene la guía de diligencia en derechos humanos de ICMM, aplica directamente para la industria minera. Y en nuestra guía lo que hemos incorporado es específicamente el tema de gestión de proveedores, el tema de relacionamiento con comunidades y el tema de promoción de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el ámbito minero, porque en el Perú apenas hay un 6% de participación femenina, más difícil en cargos de tomas de decisiones. Por eso introducimos un modelo de maduración. ¿Qué podemos exigirles gradualmente a nuestros proveedores? ¿Cómo promovemos? Primero es el liderazgo. Liderar desde el ejemplo, como empresas que contratamos y estas a su vez subcontratan, y además también generamos empleo local. Promovemos la contratación de empresas, la constitución de empresas comunales, la contratación de empresas comunales que se alineen a nuestros estándares. Somos evidentemente un catalizador para el desarrollo, y en esa línea, nivel 1, podemos introducir en los contratos con nuestros proveedores cláusulas que incorporen la adhesión a los derechos humanos, no solamente a nuestras políticas, sino una cláusula en temas de derechos humanos, una cláusula en principios voluntarios. Compartir el alcance de nuestra política en derechos humanos con nuestros proveedores, y que a su vez estos tengan estándares de desempeño en materia de plan de gestión social y plan de gestión de derechos humanos. Los documentos de la licitación contemplan como requisitos, por ejemplo, contar con documentación interna por parte de los proveedores en temas de derechos humanos. Te robo 30 segundos solo para culminar en esta línea. El tema de la licitación es una gran oportunidad para premiar a aquellos proveedores que cumplen con altos estándares mediante bonificaciones al momento de la calificación para atraer al mejor talento, atraer al mejor proveedor, porque esto tiene que generarle un valor agregado, porque es importante hacerlo, ¿no? Incorporar a los mejores proveedores. Y además la empresa ha incluido la identificación, en el caso de los proveedores también, del sistema de gestión de riesgos e impactos, hace la capacitación, exige a sus subcontratistas también este alineamiento, hace su proceso de diligencia, y en algunos casos ya otro nivel de maduración mayor, ya tienen auditoría por parte de terceros, o tienen la auditoría o el acompañamiento de un tercero experto en derechos humanos que lo acompañe en un proceso de diligencia. Pero todo parte por el liderazgo que la empresa, la unidad, puede trasladarle a sus proveedores y contratistas para contribuir a mejorar el ecosistema minero. Gracias. Gracias, Jenny. Bueno, gracias a todos y todas las panelistas por todas sus apreciaciones. Tenemos varias preguntas y les agradeceríamos si pueden tomarse 1 o 2 minutos para responderlas. La primera pregunta está dirigida
a Sergio y básicamente la pregunta es, ¿por qué cree usted que el Estado chileno no aplica el Estado de Derecho Ambiental en Calama? Sí, como había indicado, Calama tristemente por la gran minería del cobre ha generado una contaminación de material particulado muy importante. Eh, el Estado de Chile es ausente, ha cometido una omisión permanente, una falta de servicio con la comuna, tanto es así que cuando elabora después de 14 años un instrumento que sirve para la vida, para la salud, la ciudadanía lleva este instrumento ante el Tribunal Ambiental para verificar si es que cumple con un estándar de derechos humanos y conforme a la misma legislación, y el tribunal anula el plan de descontaminación porque dice que el Estado de Chile bajó el estándar de cuidado y protección con los ciudadanos de Calama, generando un plan para zona de latencia y no para zona saturada, que es las condiciones que se encuentra también la comuna. Un Estado de Derecho ambiental hoy es una falacia en términos reales, no opera, no existe, tenemos un Estado ausente, tanto es así que el impacto ocurrido, como dije, en el Salar de Punta Negra, en Monturaqui, Negriar y Tilopozo, la Dirección General de Agua, que es el servicio público competente para poder fiscalizar, contaba con los antecedentes de la sobreextracción de las aguas hace aproximadamente una década. Después de 10 años decide emprender acciones administrativas para poder buscar responsables y establecer medidas. Respecto de la calificación de Irma, no quiero dejar pasar que desde el territorio desconocemos absolutamente la calificación que realiza Irma, porque es un proceso de calificación donde no participan las comunidades y ponemos muy en duda el procedimiento en cómo lo hace también esta certificación internacional. Lady, tienes el Ay, micrófono sí, apagado. sí, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por esa respuesta. Y ahora tenemos una segunda pregunta que quizás podría estar dirigida a Emily. Y la pregunta está enfocada hacia, dado que BHP es una empresa con casa matriz en Australia, ¿cómo podría aplicarse la normativa europea sobre cadenas de suministro en el caso chileno? Gracias. Sí, por supuesto. Buena pregunta, muy buena. Entonces, con temas de baterías, esta empresa estaba explotando litio en Chile y luego lo ponían en una batería que se estaba vendiéndose en el Reino Unido. Entonces, aplican la regulación sobre baterías y tal vez ellos probablemente llega al fabricante que está llevando a esa batería al Reino Unido, perdón, a la Unión Europea. Y en esas las actividades de BHP en Chile entonces se verían en cuestión. Si están haciendo minería de cobre, en ese caso, si no, entonces aplicarían las otras aplicaciones en temas de debida diligencia. Desde algunos años ya se inició con esta legislación y aplica para los productos de BHP si se van a vender. En cualquier producto de ellos se vaya a presentarse en el mercado europeo. Es un poco diferente, pero de todas maneras aplicarían cualquiera que sea el intento que se haga para vender cualquiera de los productos de estas empresas, se verían afectados o estarían cubiertos por la regulación de la Unión Europea. Pero como se empiezan a aplicar estas regulaciones a partir de agosto, tal vez vamos a empezar a ver cómo lentamente se empiezan a aplicar estas regulaciones en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias por la respuesta y también por la pregunta. Muy interesante justamente ver esa dimensión y de la complejidad que implica también la aplicabilidad de esto. Luego tenemos una tercera pregunta que quizás José la podrías responder. Y esta pregunta básicamente menciona cómo garantizar la aplicabilidad general del derecho a la consulta a pueblos indígenas
si aunque existen pautas, no existe una guía práctica para que los estados regulen el convenio 169. Gracias. Quería señalar que la OIT sí ha elaborado una guía práctica para que los estados regulen el convenio 169 y específicamente eh, se ha referido al derecho de la consulta. Eh, y si bien ha señalado que la consulta no es un derecho de veto, también ha establecido que a mayor grado de afectación, eh, es mayor la obligación que tienen los estados de recabar y de lograr el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Y por otro lado, este es un derecho que se ve reforzado también por la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en base a la Convención Americana de Derechos Humanos y declaraciones posteriores en que ha establecido los requisitos de la consulta eh, y en algunos casos también de grave afectación ha señalado que eh, no solo se debe recabar en proyectos de inversión de gran tamaño la voluntad de las comunidades, sino que el consentimiento libre, previo e informado. Y no puedo dejar de referir a la pregunta de Amanda Romero, a quien aprovecho de saludar, que precisamente sobre esta realidad conversábamos hace un par de semanas atrás en el Foro de Derechos Humanos y Empresas en Ginebra con representantes de la Cancillería alemana, referida a cómo aplicar eh, la legislación alemana, en este caso, a las baterías que se producen en el caso de China, porque ocurre que, como señalaba, el 80% de las baterías son eh, producidas por China. Se produce entonces esta dificultad de los estados que compran o las empresas que compran estas baterías de saber en toda la cadena de suministro cuál ha sido la debida diligencia en materia de derechos humanos. De modo que ahí existe una brecha no menor para las empresas europeas que están involucradas en la automovilidad o en la transición energética que hay que abordar. Muchas gracias, José. Y tenemos una última pregunta para Jenny. Y la pregunta básicamente es, ¿de qué modo IRMA y las empresas mineras peruanas están respondiendo a la prevención y atención de los casos documentados de enfermedades causadas por la contaminación con metales pesados que deben de ser parte de la debida diligencia en materia de ambiente y derechos humanos? Muchas gracias por la pregunta. Mira, tanto Coppermark como IRMA exigen estándares de desempeño. En el caso de IRMA, que creo que es materia de la pregunta, específicamente temas de responsabilidad social, trabajar temas de salud y seguridad de la comunidad. Y también la participación de la comunidad y los actores sociales. En temas de salud, seguridad y salud de la comunidad, esto parte por previamente realizar en los estudios de línea de base socioeconómica, estudios de base en temas de salud, trabajar con, algunas empresas trabajan con universidades, centros de investigación, para realizar todo un estudio de base para ver cómo está el tema de salud de las comunidades, ¿no? Yo creo que lo más difícil acá es que cuando se producen eventos no deseados o han ocurrido es determinar el nexo causal, si es que es por responsabilidad de la empresa o que son actividades o son impactos no deseados previamente existentes a la actividad de la empresa. Y por eso es tan importante la realización de los estudios de impactos sociales, socioeconómicos, conocer cuál es el estadio de las comunidades en ese sentido. Otro tema que no quería dejar de mencionar es el tema de la participación de la comunidad. En el caso de IRMA en particular, tiene un estándar específico para el tema de cuál es el nivel de participación con las comunidades. Yo creo que es un poco ligero la mención a que no hay una participación de las comunidades. Efectivamente sí la hay. En el capítulo 2 establece cuáles son esos requisitos que debe de tener una empresa que apunta a tener un nivel tan riguroso como es la certificación, en este caso de IRMA. Tiene que demostrar que efectivamente ha habido la debida participación de la comunidad y de los actores sociales. Y para eso hay que hacer un planeamiento en el proceso, hay que hacer informes, registros, evidencias que la empresa tiene que presentar para demostrar
que ha analizado los actores sociales, que ha analizado un registro mapeo de quiénes son todos los actores del territorio, cuál es toda la base de datos de los actores sociales, los informes y registros y seguimiento de los actores, el plan de participación para los actores sociales, cuál es ese procedimiento de participación de los actores sociales, las actas de las reuniones. O sea, hay un conjunto de requisitos que se le pide a la empresa para demostrar efectivamente que hay un relacionamiento, que hay una participación, que se escucha a los actores, que se escucha a los grupos de especial protección, a los pueblos indígenas, al momento de realizar la actividad, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos plantea IRMA cuando uno quiere participar a este proceso de certificación. Tiene un estándar para dominar responsable que pueden acceder a este documento en Internet. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Y bueno, ya para terminar, no veo ninguna otra pregunta. Quizás podemos hacer una ronda rápida de 1 minutito y medio, 2 minutos, para como unas últimas palabras un poco enfocadas hacia qué se está haciendo desde sociedad civil. Por ejemplo, José Arwin mencionaba esto, pero también qué expectativas se tienen y qué más pueden hacer los estados, qué más pueden hacer los inversionistas justamente para avanzar y abordar ese tema. Así que quizás podemos comenzar por ti, Sergio. Bien, gracias. Agradecer también al centro por permitirnos compartir con ustedes, también con José, con Jenny, desde otros territorios, este diálogo, con Emily también de estas perspectivas que se nos da. Estamos a portas como Consejo de Pueblos Atacameños en dotarnos también de una unidad especializada en derechos humanos y empresas que pueda también ir incorporando los principios rectores y las recomendaciones por parte de la OCDE y otros instrumentos. Este es un territorio que está fuertemente permeado a través de la consulta indígena como actos meramente administrativos, sin tomar en profundidad lo que decía muy bien José sobre el consentimiento, dado que existen fuertes impactos en el territorio a través de estos efectos sinérgicos. Y bueno, volver nuevamente a plantear la necesidad de que estas certificaciones internacionales puedan no solamente tener en el papel un alto estándar, sino que en la práctica también. Si uno revisa las actas, porque también están las actas, como se indicaba, la participación del pueblo atacameño en la certificación IRMA fue bajísima. Sin embargo, aún así, IRMA se atreve a calificar positivamente a SQM con una nota de 75, a diferencia de otra empresa que es Albemarle, con una calificación de 50. Sin embargo, para la certificación tan alta que se entregó para una empresa en particular, no se tuvo presente los procedimientos sancionatorios ni los procedimientos ambientales que las comunidades promueven en defensa de su propio territorio, ni tampoco existe una participación real y efectiva de las comunidades para poder calificar. Nos preocupa que estas certificaciones internacionales puedan llegar a escala de decir la batería que usted está comprando, que usted está consumiendo, cumple con un estándar de derechos humanos. Lamentablemente desde este territorio solo nos queda conversar con quienes extraen y tenemos la urgente necesidad de conversar con la cadena de valor completa y no solamente con sus intermediarios, sino que conversar con todos aquellos que están comprando. Y ese diálogo tiene que ser directo, fraterno. ¿Cómo construimos nuevas formas de gobernanza desde el territorio, pero sin intermediarios? Eso quiere decir sin la intervención estatal, sino que un diálogo permanente de los pueblos con quienes están comprando en el otro lado del continente. Hoy reconocemos que el norte global tiene una deuda con los pueblos del sur y llega el momento de ir a cobrarla. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Emily. Thank you so much. And indeed, thanks to all the speakers for a very interesting discussion. I think, from my side, we have the signs of some good legislative tools, at least from the EU perspective. We now need to implement them. We need to use them. So I think as civil society, we have a role to hold actors accountable. And then when it comes to the automakers, I think there's a lot they can do to really commit to best practice, whether that is committing to setting enforceable, credible targets and policies, disclosing their progress and supply chain risks, and also, leveraging their influence to shift global supply chains, and finally to working with stakeholders throughout the supply chain.
Thank you. Gracias, Emily. Jenny. Muchas gracias. No, efectivamente, yo creo que, bueno, particularmente en el caso peruano, sí tenemos una ley de consulta previa del 2011, tenemos todo lo que es la realización de estudios de impacto ambiental y social, pero creo que definitivamente coincido, el gran reto está en el riguroso cuidado en la implementación, ¿no? Igual, acá hay empresas mineras que están apuntando también, además, por estas certificaciones. No te digo que sea todo a nivel masivo, varias están empezando ese tránsito con las certificaciones. Pero igual, en el caso peruano, nosotros ya tenemos una legislación en materia de consulta que en el caso peruano lo lidera definitivamente el Estado. Él es el encargado de ver todo este proceso de participación y de relacionamiento con las comunidades para poderlas involucrar en el proceso de participación en el marco de lo que es la consulta. Y adicionalmente también tenemos un proceso de participación ciudadana que sí lo ve las empresas. En esa línea creo que el gran reto está en la implementación y además en la buena voluntad que tenemos las partes para podernos acercar a un diálogo sincero, ¿no? Y podernos comprender, podernos sentar a conversar y a poder plantear, primero, de qué se trata el proyecto, cuáles son los beneficios que esto va a generar para las comunidades, para el entorno, y de manera responsable. Y eso pasa por construir confianza, por diálogo, por escucharnos, por un diálogo sincero entre las partes y gradualmente ir introduciendo una gobernanza y robusteciendo ese espacio. El problema que tenemos en el Perú es que también hay un debilitamiento a nivel del aparato estatal, un debilitamiento a nivel institucional. Eso es un problema particularmente que estoy viendo ahorita y preocupa en el Perú, y que es un actor muy importante en este tipo de procesos de acercamiento entre las partes para poder, por un lado, sacar adelante los proyectos, sacarlos adelante de manera responsable y donde las comunidades también sientan que han sido partícipes realmente del proceso, que han sido realmente informadas y que se sienten también parte de los beneficios que no solamente van a llegar para ellas directamente en algunos casos, sino también para sus regiones y que esto se traduce en desarrollo para el territorio, que es lo que realmente nos interesa, cómo generamos desarrollo para el territorio, porque creo yo que la minería es un catalizador para el desarrollo de una manera bien gestionada, puede ayudar a cerrar brechas de infraestructura y servicios públicos. Acá en el Perú, en las zonas altoandinas, de verdad la brecha es muy grande y uno de los actores clave ha sido justamente la minería en cuanto al desarrollo de proyectos de inversión, pero pasa nuevamente por tener un actor fortalecido, que en este caso es el Estado. Gracias. Gracias. Y finalmente, José. Sí, gracias. Bueno, desde sociedad civil, en el caso de no solo de Chile, sino que del Cono Sur, con Argentina y Bolivia, estamos involucrados en una iniciativa de sociedad civil y la academia para documentar no solo los beneficios, como señalaba Jenny, sino que también los impactos de la industria del litio en los pueblos indígenas, en las comunidades locales donde este es extraído. Para ello utilizamos una metodología de evaluación basada en la comunidad, en alianza entonces con el Consejo de Pueblos Atacameños y las comunidades de Uyuni y Jujuy, que son los sitios donde se produce el litio. Nos encantaría poder incluir más adelante a Perú, que se está, de acuerdo a lo que señalan, se está también convirtiendo en un actor relevante en materia del litio. Para, sobre la base de ello, eh, incidir en políticas nacionales, marcos normativos, políticas públicas, políticas de empresas, enfocándonos principalmente en empresas estatales. Es interesante que en el caso de estos tres países hay un rol protagónico de empresas estatales, siempre en alianza con empresas globales, muchas de ellas chinas, pero enfocándonos en la responsabilidad especial que tienen los estados de proteger los derechos humanos, respetar los derechos humanos en la actividad empresarial. Y finalmente también en alianza con nuestras redes globales. Interesante escuchar de la iniciativa de la que hablaba Emily, en alianza con la Federación Internacional de Derechos Humanos, con el Centro de Información, tratar de impactar en los marcos normativos globales sobre la responsabilidad de las empresas, en este caso de energía, de transición, en los derechos humanos, y hacer efectiva la implementación de tantas disposiciones y tanta normativa que se está elaborando, pero que presenta desafíos enormes en cuanto a su implementación práctica. De modo que ese es el escenario y esa es la contribución que
que pensamos hacer a una realidad que es global y que impacta a partir, ¿no es cierto?, de esta transición denominada justa, eh, no siempre justa con las comunidades locales y con los estados de los cuales provienen estos minerales de la transición energética. Muchas gracias, José, y muchas gracias también a Sergio, Emily y Jenny. Ya se nos ha acabado el tiempo. Gracias por todos esos comentarios, intervenciones, y creo que hoy en esta hora básicamente pudimos conversar sobre lo que están sufriendo las comunidades, pero también lo que ya se está haciendo, pero especialmente cuáles son los desafíos que aún tenemos para garantizar la protección de derechos humanos en estos contextos de extracción, sobre todo de litio y de cobre en Chile y en Perú. Así que muchísimas gracias a todos y todas las asistentes. Damos entonces por finalizado este webinar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.